Buenos días, compañeros, compañeras, estimado cuerpo docente. Pues el día de hoy corresponde conversar con ustedes sobre las reflexiones a las que el curso nos llevó y yo quería compartir las mías desde esta premisa que he titulado Muchos vinos, muchas copas, partiendo de la metáfora que hace el autor Corbí sobre el entendimiento de la experiencia religiosa bajo la metáfora de una copa o el símbolo de una copa sobre la cual es servido un cierto vino, entendiendo el vino como esta experiencia sutil de lo religioso y la copa como los sistemas culturales, los sistemas contextuales, corporales, etcétera. Todo lo que implique nuestras realidades, cómo es que nosotros bebemos de lo religioso y cómo lo religioso se amolda también a estos contextos tan diferentes y tan amplios y tan diversos dentro de los cuales transitamos, y cómo el error de siempre ha sido pensar que la copa y el vino son indisolubles y deben ser el mismo para todos. Entonces, parte de la apuesta, ¿verdad?, de romper con esta idea de que la religión es unívoca, debe ser una sola y debe adaptarse del mismo modo a todo el mundo, pues parte de la apuesta por romper con esto es entender que no solo hay muchos vinos y muchas formas de tomar el vino, sino también hay muchas copas en una diversidad infinita. Y a partir de este entendimiento, ¿verdad? Del reconocimiento de la multiplicidad de experiencias, de contextos y de situaciones desde donde podemos hacer lecturas de lo religioso, es donde empezamos a liberarnos de la idea autoritaria de cómo debería ser, ¿no? De lo que nos imponen, lo impositivo. Entonces, yo quiero partir con ustedes el día de hoy con esta frase que para mí resume bastante, o reúne mucho de lo que el curso ha dejado en mí, ¿verdad? Porque es un curso que tiene la particularidad de ser que pasa mucho por el cuerpo, ¿no? Y por las experiencias de cada uno. Entonces, partiendo de que ya la mesa está servida, ¿verdad? Y el vino principalmente está servido en todas las copas que tenemos para compartir. Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y cava de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. Y aquí hay un punto central por el cual muchas de las lecturas hacen como un acercamiento, ¿verdad? Sin llegar propiamente a él, pero es que la experiencia de lo religioso en su idea universal, por así decirlo, apunta hacia una comprensión del entorno y una comprensión amorosa del entorno, de lo que me nutre de los demás, de lo que me nutre del medio ambiente, es a lo que todas las religiones en cierta forma también apuntan, ¿no? Al establecer un sistema moral de valores también apuntan a cómo debería ser el mundo, ¿verdad? A pesar de que eso pues se nos salga de control a partir de las interpretaciones de algunos pocos y todo lo que implica el convertir la religión en política, ¿verdad? Pero bueno, ese es un recuento histórico que vamos a ir haciendo poco a poco. Pero ciertamente cuando entendemos que todas las religiones apuntan a esta idea de que el amor es la guía, por así decirlo, ¿verdad? Y entendiendo el amor pues como la dicha de estar vivos también, como la dicha de compartir, como la dicha de nutrirme del mundo que me rodea, no sé, algo que ni siquiera es posible conceptualizar, pero que existe como un término sombrilla bastante grande, que cada persona, que cada copa va a servirse su vino de manera distinta, pues realmente el entendimiento de esto escapa a cualquier control. Y el problema es que la manera estática de vivir la religión pasa por una idea de control que no hemos todavía pues desmitificado, no hemos logrado desestructurar. Pero bueno, hablando un poco de lo que es la vivencia de lo religioso, les comparto esta fotografía que es mía de cuando era un niño, porque todo esto me remonta a la forma en como yo tuve que beber el vino en la copa en que me fue otorgada. Bien que mal, para bien o para mal, nací con una religión eh, dentro de la cual quisiera o no quisiera, entendiera o no entendiera,
desde muy tierna infancia tuve que asumirla y hoy en día reconozco que mucho de los errores, por así decirlo, del medio con el que yo interactuaba era principalmente la idea impositiva de esta religión, pero también la forma de imponerlo era estrictamente el miedo como un eje transversal. Entonces, el miedo y un sistema de creencias muy cerrado, no solo de lo religioso, sino del mundo que me rodeaba, de las personas, de mis interacciones con las personas, bueno, de todo, ¿verdad? Todo lo que estructura nuestra socialización, ideal de género, orientación del deseo. Bueno, ustedes se lo imaginan porque ustedes también lo han vivido de sus contextos. Ciertamente todos hemos tenido de alguna manera que beber el vino que nos es servido en la copa que nos es otorgada. Y todo esto cercenó de alguna manera la posibilidad de una vivencia distinta de lo religioso. O sea, yo entendía a Dios, hablando verdad de mi experiencia personal, lo entendía como algo a lo que había que temerle y ante lo cual no había que tener contradicción. Entonces, nadar contracorriente realmente era muy cansado. Y eso me había limitado por muchos años la posibilidad de reconocer que nuestro tránsito continuo, siempre, nunca se acaba, es dentro de un espectro inacabable. Es decir, la interacción con lo religioso, desde el momento en que el mundo abre sus fronteras, por así decirlo, empieza a convertirse en algo infinito, porque cada contexto religioso tiene algo que aportar desde su origen, desde lo que apunta hacia el futuro. Entonces, parte de lo más importante que me llevo de este curso es entender que las experiencias y sus expresiones son fuente infinita de conocimiento, que es allí donde en la intersección de ambas se encuentra lo que es lo simbólico. Eh, También esta parte es algo que me resonó muchísimo durante el curso, entender a través de la construcción de narrativas que lo religioso siempre ha tenido una latencia política, desde que el tiempo existe, desde que el mundo es mundo. Y me resaltan dos cosas de mi formación. Primero, como les mencionaba antes, la idea de un miedo a un castigo eterno como eje transversal de lo religioso y como forma de mantenerme en regla dentro de la estructura de lo religioso. Pero al mismo tiempo la contradicción de un buen cristiano no solo es cristiano porque tiene miedo al infierno, sino porque ama tanto a Dios, ¿verdad? Entonces es un amor sobrenatural que no se puede conceptualizar más allá del yo solo soy cristiano porque amo a Dios, ¿verdad? Y ese era el discurso, pues mucho de las abuelitas. Y me recuerda este poema que mi abuela principalmente siempre decía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por eso dejar de ofenderte. Sin embargo, pues esa era la idea con la que a uno lo formaban, de que ir contra la norma implicaba terminar pues en una eternidad de castigo en el infierno. Y ese era el tipo de imágenes con las que formaban la narrativa que uno tenía de lo religioso. Entonces, creo que otro de los elementos desestructurantes y reconstruyentes de este curso es entender la riqueza narrativa de un mundo sacro. Me remito al origen etimológico de la palabra magia, que en griego es magiae, creo, no me acuerdo bien cómo era, pero significa la teología de los magos, entendiendo a los magos como la clase sacerdotal de aquel entonces, los encargados de interpretar el mundo sutil. Entonces, la importancia de una narrativa de lo religioso que sea liberadora pasa por esto, ¿no? Por democratizar lo divino, que cada persona pueda tener acceso a su idea de divinidad a partir del mundo que le rodea y de sus experiencias. Releer la religión, también algo muy importante, aunque suene como redundante, ¿verdad? Dialogar con los autores de los textos sagrados, entender que lo que ellos están escribiendo en su contexto, en su espacio político, social y cultural, primero, no fue escrito para que fuera leído en el siglo XXI. Y segundo, partir de esta idea que plantea Corbie de entender la religión como un poema, ¿no? Como un espejo del pasado, es una aproximación que me pareció hermosísima porque nos ayuda a librarnos de la idea de que la religión es normativa, que los textos sagrados nos están dictando una manera de movilizarnos dentro del mundo y nos permite entender como si estuviéramos mirando hacia un espejo qué era lo que estaba sucediendo y de qué manera esto le ayudó a brindar resiliencia a los pueblos del pasado para construir lo que hoy en día conocemos como sociedad. El antídoto a tanta amargura que nos suscita la vivencia tan estática de la religión lo encontré también en mucho de lo que el texto, en mucho de lo que el curso apunta.
Principalmente reivindicar la experiencia de lo sagrado por encima de la universalización de lo interpretado, partiendo de que lo que se interpretó en algún momento tenía una finalidad política que ya no tiene más alcance, a pesar de que muchos quieren que así sea. Desestimar por completo cualquier normativa de la fe para poder incidir en espiritualidades liberadoras, desde lo que yo considero, desde lo que yo siento principalmente. Y todo esto como herramientas para escapar todos estos guetos que nos han creado en torno a lo religioso, a partir de lo cual, si no se vivencia de una manera totalmente estática y castrante, estamos contraviniéndolo. Y contraviniéndolo va a implicar un castigo. Entonces la religión deja de ser algo liberador y se convierte en algo culpabilizante. Y remitirme, creo que la experiencia más valiosa que me remite este curso es que la única verdad que pueda existir o que pueda plantearse que exista es la búsqueda de esta. Y esto significa que nada de lo que se escribió, nada de lo que se planteó, nada de lo que existe a nivel simbólico realmente tiene esta intención de que yo o de que la sociedad lo considere como la normativa única, exclusiva, sino que más bien la única verdad posible es mantenerse en contacto, en constante interacción con este medio que nunca acaba. Y esta pintura de Jean-Léon Gérôme se llama La verdad sale de su pozo para castigar a la humanidad. Es la interpretación que el pintor hacía propiamente de lo que él entendía como la verdad. Y era una verdad absoluta que venía a moralear, a castigar y a que las personas se sintieran contrariadas por estar viviendo por fuera de una cierta norma, ¿verdad? Pues esa es la verdad a la que invitaríamos a que se devuelva a su pozo y se quede ahí, porque realmente en esta sociedad, en este tiempo, en este mundo que queremos construir, no existe lugar para este tipo de universalizar y mantener como estructura estática ciertas verdades que solo funcionan para unos pocos y que pretenden limitarnos y limitar nuestro potencial como humano, como humanos, como humanidad. Y realmente creo que esa es la importancia más grande que yo destaco de lo aprendido en este curso. Entender la potencialidad tan infinita de nuestro potencial humano a partir no solo de la relectura y reconstrucción de legado antiguo, sino a partir de cómo planteamos lo que queremos para el futuro, a partir de eso, a partir de nuestra micropolítica de la vida cotidiana y a partir de lo que nosotros sentimos y de lo que podemos producir dentro de nuestra capacidad de amar, de dar y de nutrirnos del mundo que nos rodea. Muchas gracias.